Un saludo muy cordial, estimados oyentes. Bienvenidos a una nueva emisión de Leyendo. En esta oportunidad les vengo a presentar un libro bien interesante de una periodista venezolana que quizás su nombre no es tan divulgado, quizás no es tan famosa, pero en definitiva atinó en su análisis desde mi punto de vista con este libro La rebelión de los náufragos que les vengo a presentar a continuación. El nombre de esta periodista venezolana es Marta Rivero. Marta Rivero en La rebelión de los náufragos, para ser bien interesante, para ser bien puntual, plantea una visión muy crítica de lo que terminó siendo el triste final político de uno de los grandes líderes que tuvo la democracia durante 40 años, a partir de 1958, como fue Carlos Andrés Pérez. Líder político, uno de los líderes fundamentales del proceso político democrático venezolano, uno de los principales líderes que tuvo el otrora Partido de Masas Acción Democrática, y en definitiva una visión bien acuciante, bien analítica, bien crítica con respecto a lo que terminó siendo la demolición del sistema democrático que conoció Venezuela, que fue inaugurado en 1958 y que se termina hundiendo en 1998. En primer término, lo que se debería decir es que Mirta Rivero apunta a hacer un análisis de lo que fue la figura política de Carlos Andrés Pérez, no solamente dentro de su partido en el cual militó toda su vida, como fue Acción Democrática, sino su relevancia como figura política, como líder político con respecto a la sociedad. Y por supuesto, en segundo término, haciendo un análisis bien interesante de lo que fue en particular la segunda presidencia de Carlos Andrés Pérez, que se inicia en 1989 en medio de un contexto social y económico de fuertes presiones. Es decir, partiendo de ese hecho de que la realidad venezolana, cuando Carlos Andrés Pérez asume por primera vez la primera magistratura a partir de 1974, época del famoso boom petrolero que se conocería en 1976, el famoso hiperconsumo en Venezuela, Mirta Rivero termina haciendo un análisis bien interesante de lo que fue minuciosamente la primera presidencia de Carlos Andrés Pérez con respecto a la segunda presidencia comenzada en 1989. Y es por ello que a partir de ese año, 1989, Venezuela experimenta una realidad con fuertes presiones económicas y sociales y que termina desencadenando, de hecho, iniciando la segunda presidencia de Carlos Andrés Pérez con el famoso estallido social, con esa famosa válvula de escape que inició en Guarenes y se extendió a muchos lugares recónditos del país, conocido como el Caracazo, en el año 1989. Un episodio muy triste que dejó muy fallecido, pero que en definitiva terminó siendo una válvula de escape iniciado la segunda presidencia de Carlos Andrés Pérez. En otro sentido, Mirta Rivera, aparte de analizar la figura política, la relevancia que tuvo Carlos Andrés Pérez, su influencia que tuvo a nivel partidista, a nivel político, a nivel económico, desde muchos puntos de vista, esta periodista venezolana Mirta Rivero realiza un enfoque bien interesante con respecto al análisis de lo que fue el sistema de partidos políticos en Venezuela y en especial lo que terminó decantándose como el sistema bipartidista venezolano, que terminó siendo constituido por los partidos que en su oportunidad dominaron el sistema político, como fueron Acción Democrática y COPEI y Acción Democrática. Más allá de ese análisis del sistema de partido, esta autora plantea y hace de hecho una visión crítica con respecto a todos aquellos elementos que se fueron presentando en el sistema político y partidista venezolano, que terminaron demoliendo, destruyendo poco a poco y de manera silenciosa, quizás con la complicidad de muchos, con la omisión de otros, pero que en definitiva terminaron demoliendo el sistema político, el sistema democrático venezolano. Ese experimento democrático que se inició en Venezuela en 1958, terminó muriendo en 1998 y termina muriendo con la asunción de Hugo Chávez al poder, con su famoso, por supuesto, militarismo, con el movimiento político Quinta República y por supuesto con una capitalización electoral bien interesante, una capitalización electoral que muchos autores coinciden en denominar como un voto antisistema, como un voto antipartido y como un voto que termina demoliendo, un voto castigo que terminó demoliendo en definitiva el sistema democrático. Pero un voto que se terminó traduciendo en una seguidilla de eventos
en una seguidilla de eventos trágicos a nivel de los partidos políticos que terminó destruyendo la democracia. Y entre esos elementos a los cuales apunta esta periodista venezolana, escritora de La Rebelión de los Náufragos, Mirta Rivero, es el hecho de elementos como la corrupción, las pugnas del poder entre los partidos que se disputaban el control de muchos cargos, el control sobre el sector militar, las pugnas entre civiles, los desacuerdos entre civiles y militares, los cogollos partidistas. Un elemento bien interesante que ha sido tema de mucha discusión es la escasez o la falta absoluta de relevancia con respecto a nuevos liderazgos políticos dentro de los partidos. A eso apunta Mirta Rivero cuando hace referencia a los cogollos partidistas. Los partidos terminaron encerrándose, de acuerdo a la visión y el análisis que plantea en este libro Mirta Rivero. Los partidos políticos terminaron encerrándose en definitiva en sus propios caparazones, en sus propios cogollos. Ante la escasez de nuevo liderazgo juvenil, de nuevos líderes políticos, ante la falta de relevo político en definitiva, y ante, por supuesto, las pugnas del poder, los cogollos partidistas, los desacuerdos entre los políticos, ante la corrupción rampante, ante un manejo doloso a nivel administrativo en las arcas públicas del Estado, en definitiva, todos estos elementos radiactivos y nocivos se terminaron entremezclando unos con otros para producir lo que se terminó conociendo en 1998 como la demolición del sistema democrático. En definitiva, la periodista Mirta Rivero, con este libro La Rebelión de los Náufragos, plantea una visión no solamente del análisis de la figura política de Carlos Andrés Pérez, sino que termina planteando, para aquellos que no tuvimos la oportunidad de vivir los 40 famosos años de democracia, nos plantea una visión que quizá no hemos escuchado nunca jamás, no hemos leído nunca jamás. Y esa visión radica en el hecho de conocer más a fondo con una visión crítica, sin corazón partidista, sin fanatismo. El lector termina conociendo una visión crítica de lo que fue el sistema partidista venezolano, analizando los dos principales partidos que se alternaron en el poder político durante 40 años, como fueron Acción Democrática COPEI y Acción Democrática. Una visión que quizás no es rutinario leer en cualquier otro libro, pero que en definitiva nos acerca a un análisis bien crítico de aquellos elementos que en muchas oportunidades se obvian o que quizás no han sido divulgados durante más de una década, durante más de 4 décadas. Pero elementos que en definitiva terminaron signando no solamente el trágico final político de un líder de la relevancia de Carlos Andrés Pérez, sino que en definitiva terminó causando la terrible consecuencia de cuando las sociedades terminan perdiendo su sistema democrático y posteriormente lo terminan añorando. Una visión bien interesante, una visión bien crítica con respecto a en qué devinieron los partidos políticos y en qué se tradujo el cogollo partidista, en qué se tradujo la corrupción partidista, en qué se tradujo la disonancia entre partidos y sociedad, la disonancia entre partidos y las necesidades de la gente, entre las necesidades de la sociedad en aquella Venezuela, en aquellos momentos. En definitiva, en qué se tradujo la disociación de los partidos con respecto a las necesidades más acuciantes que presentaba Venezuela, que presentó Venezuela no solamente durante 40 años, sino incluso hasta las famosas elecciones de 1998, que terminó, por supuesto, con el famoso voto castigo o el famoso voto a favor de Hugo Chávez y su militarismo, que en definitiva terminaron demoliendo el sistema de partidos y el sistema democráticos. Un libro que recomiendo su lectura, La Rebelión de los Náufragos, para aquellas personas que para aquel lector que desea tener una visión más acuciante, una visión un poco más crítica, más analítica y en definitiva un examen patológico forense a lo interno de los partidos con respecto a la dinámica que estos presentaron en el antiguo sistema democrático venezolano. Y es bien interesante porque otra de mis recomendaciones es que el lector podrá juzgar y podrá llegar a una conclusión parcial relativa con respecto al cogollo o al hundimiento de los partidos y lo que terminó siendo la asunción de Hugo Chávez y su militarismo con ese famoso voto castigo o ese famoso voto a favor en las elecciones de 1998. Una visión bien interesante, un análisis con respecto a lo interno de los partidos, la dinámica de los partidos y por supuesto termina dejando al lector con una reflexión muy poderosa y es que cuando los encargados, los que tienen la responsabilidad del liderazgo político de proteger en última instancia la democracia,
cuando por acción o por omisión terminan con su comportamiento contribuyendo a la demolición del sistema democrático, por supuesto las consecuencias se dejan entrever, por supuesto las consecuencias terminan llegando. Un libro que recomiendo, un análisis bien interesante, la periodista Mirta Rivero, con su libro La rebelión de los náufragos. Hasta una nueva edición de Leyendo.